Les habla José Daniel Ferrer García, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Es la medianoche, sigo en Miami muy ocupado y sin apenas poder leer las noticias que tienen que ver con Cuba y que tienen que ver con la lucha pacífica a favor de la libertad y la democracia de mi país. Hoy varios amigos me han llamado y me dicen que hay diferentes escritos en varios medios de prensa, ayer también, sobre el tema de las huelgas de hambre, que si vale la pena o no hacer una huelga de hambre, que si las huelgas de hambre pueden resultar o no exitosas, que si se consigue o no se consigue lo que se demanda con la huelga de hambre. No he podido leer ninguno de esos escritos, pero por los comentarios y las preguntas que hoy me han hecho, creo necesario recordar algunas cosas. Y empezaré por lo siguiente. En 2010 muere en huelga de hambre Orlando Zapata Tamayo. Los motivos que llevaron a Orlando Zapata Tamayo a la huelga de hambre solo lo puede comprender un ser humano que haya estado en una prisión del régimen castrista. Ni el más inteligente ni el más culto de los seres humanos, ni el sabio Salomón, puede imaginar los motivos, las razones que llevaron a Orlando Zapata a la huelga de hambre. Pueden imaginarse muchas de esas razones, pueden acercarse a todos los motivos y razones que llevaron a este valiente cubano a declararse en huelga de hambre y quien por desgracia terminó perdiendo la vida. Pero repito, quien no lo ha vivido en carne propia no puede imaginarse, no puede teorizar sobre el tema como sí lo puede hacer quien ha sufrido prisión en las cárceles del régimen castrista o en cualquier otra cárcel de una nación bajo un régimen totalitario, bajo un régimen comunista. Debido a la huelga de hambre de Zapata y al incremento de los actos de repudio contra las valientes damas de blanco, muchos medios de prensa, personalidades del mundo libre, comenzaron a protestar, comenzaron a llamar la atención, a criticar lo que venía o lo que estaba ocurriendo en Cuba en esos momentos. Guillermo Fariñas se declara en huelga de hambre precisamente al día siguiente de la muerte de Zapata. Y comienzan a pasar los días, y Guillermo Fariñas llega a estar más de 130 días en huelga de hambre. Por la combinación de factores, por el momento que se estaba viviendo, por la reacción solidaria del mundo libre, Guillermo Fariñas terminó siendo el que conseguía, a costa de su gran sacrificio, a costa de su abnegación, la liberación de los presos políticos del Grupo de los 75 y de otras decenas de presos políticos y hasta algunos presos comunes que el régimen metió entre los presos políticos con la intención un poco que, o no un poco, bastante, de empañar la imagen del presidio político cubano. Guillermo Fariñas, a costa de su vida, arriesgando su vida, su salud, consiguió lo que no hubiese conseguido un regimiento con las mejores armas del mundo. Ni siquiera 200, 300, 500 marines o fuerzas especiales estadounidenses hubiesen conseguido sacarnos de la prisión como sí pudo conseguirlo Guillermo Fariñas con una huelga de hambre. Quien les habla, que nunca le temió ni le teme a la prisión, factor fundamental a tener en cuenta a la hora de medir la efectividad en la lucha por la democracia en Cuba. El temor a la represión, el temor a la prisión es un fuerte mecanismo de parálisis y es uno de los principales factores
que han impedido hasta el momento el triunfo de las fuerzas prodemocráticas en Cuba. Es cierto que no basta con valor, no basta con coraje, no basta con que no se tema ir a prisión, se necesita también conocimiento, se necesita inteligencia, se necesita amor por la causa, se necesita patriotismo, se necesita habilidades que son siempre necesarias para conseguir el éxito en cualquier empresa humana. Pero no basta tampoco con inteligencia, conocimientos, habilidades y otras cuestiones que son muy necesarias si no se tiene valor. El valor es fundamental. El liberarse completamente del miedo a la represión, del miedo a las golpizas, del miedo a la prisión, es fundamental para ser efectivo. Mientras no se vence ese valor, nadie puede ser muy efectivo, que digamos, en la lucha contra una dictadura que usa el miedo como uno de sus principales mecanismos de control, como uno de sus principales mecanismos para evitar que el pueblo se atreva a luchar por sus derechos y libertades, por ese régimen pisoteado. Fariña, repito, consiguió con la combinación de los demás factores la liberación de los presos del grupo de los 75. Yo hubiese preferido aún estar en prisión, haberme mantenido en prisión, no haber salido nunca de prisión, en vez de ver a Fariña arriesgar la vida de la manera en que lo hizo. Cuando Fariñas ya está en una situación bastante delicada, empecé a valorar la posibilidad de unirme también a la huelga de hambre, acompañar a Fariñas en su justo reclamo y arriesgar mi vida también junto a aquel que la estaba arriesgando por nosotros. Pero no me atreví a hacerlo. No me atreví a hacerlo porque ya yo había ganado varias huelgas de hambre, como también en otras no pude conseguir lo que yo exigía o demandaba. Ya había hecho más de 10, en ese momento tenía más de 15 huelgas de hambre, muchas de ellas de más de 20 días, o varias de ellas de más de 15 y 20 días, en condiciones que nadie que no haya conocido una prisión del régimen castrista se puede imaginar. Las huelgas de hambre dentro de la prisión son mucho más duras que en la casa, que fuera de la prisión. Te desnudan, te quitan el agua, te pueden golpear, te tiran en una celda en condiciones infrahumanas con la peor de la higiene, te pasan por encima ratas, cucarachas, te comen los mosquitos, entre otras muchas situaciones que te ocurren en medio de ese escenario tan hostil. Pero el preso político se ve obligado, compelido muchas veces a la huelga de hambre si quiere que le respeten su dignidad como ser humano. Me consta, porque lo viví, que muchos presos políticos del grupo de los 75 tuvieron que sufrir todo tipo de humillaciones, todo tipo de vejámenes, porque no tuvieron el suficiente valor para enfrentarse a esa humillación, a esos vejámenes, no demostraron que estaban dispuestos a morir con tal de que le respetasen. Quienes sí se atrevieron a demostrar que estaban dispuestos a morir con tal de que se les respetase, pues tuvieron que pagar un alto costo, pero por lo menos pudieron vivir esos años de cautiverio con mucha más dignidad que los que no se atrevieron a defender su dignidad. Y no estoy criticando a nadie, cada cual hace lo que puede, cada cual se enfrenta con el coraje que Dios le dio y que durante su vida desarrolló. Nadie puede hacer más de lo que está capacitado para hacer, de lo que sus características personales le permiten. Yo pensé durante 15 días, ¿me uno o no me uno a la huelga de Fariña? Y no me atreví a hacerlo porque sabía que la huelga de Fariña no iba a ser por 20 días, no iba a ser por 30 días, que era lo que yo estaba dispuesto a realizar. Y por lo tanto no me uní a la huelga. Pero al menos tuve el pudor de decirlo y así lo publiqué. No me uní, he pasado más de 15 noches sin apenas dormir porque era debatiéndome en mi conciencia, debatiéndose, me sumo, no me sumo, me sumo, no me sumo, y no me atreví a sumarme a esa huelga de hambre. Pero sin embargo, Fariñas mantuvo su huelga de hambre y gracias a él salimos de la prisión. Luego he oído 1000 comentarios, que si eso no fue lo que determinó, que si eso, pues miren, que le quede claro a todo el que sobre el tema haya opinado. Ese fue
ese fue el punto culminante, eso fue lo que terminó sacándonos de prisión. Y lo dice, repito, uno que se quedó en Cuba y que estaba dispuesto a pasar 25, 30 años en prisión con tal de que Fariña no arriesgase su vida de la manera en que lo hizo. Ahora bien, si bien es cierto que como ser humano, que como amigo de Fariña, que como amigo de los huelguistas y líder de la organización a la que estos huelguistas de la UNPACU pertenecen, estaba muy preocupado, he estado muy preocupado y sigo muy preocupado por su salud y ahora por la vida de Fariña, también es cierto que reconozco, porque hay que ser objetivos y prácticos en la vida, que no hay lucha que triunfe cómodamente, que no hay lucha que triunfe solo porque alguien escriba un lindo artículo o porque alguien diga que profesa o tiene y está dispuesto a luchar en teoría por el más bello y lindo de los proyectos, la lucha a lo largo de la historia de la humanidad para que los pueblos alcancen la libertad, pasan por el sacrificio, pasan por la prisión, por recibir tortura, por la muerte. Muchos resultan víctimas, muchos caen en la lucha por la libertad, como cayó Martí en la lucha por la libertad y la independencia de Cuba, como cayó Maceo, como cayeron otros muchos, como cayó Agramonte, como han caído a lo largo y ancho del planeta y a lo largo de la historia de la humanidad, muchísima gente luchando por la libertad. Como dije anteriormente, Fariña solo logró lo que no hubiese logrado un comando élite o una compañía o un regimiento militar. Así que quien me diga que las huelgas de hambre en un momento propicio, de una manera bien manejada, pero con mucho riesgo, no pueden resolver un problema, le digo, están completamente equivocados. Quien les habla ha resuelto con huelgas de hambre muchísimas cuestiones, muchísimas situaciones. He sacado de la prisión a activistas de la UNPACU, sacamos con una larga huelga de hambre varios miembros de la UNPACU, incluyéndome a mí, después de más de 20 tantos días en huelga de hambre, Luis Enrique Lozada y Garza de la prisión. Evitamos que muriese en una huelga de hambre porque estaba decidido a morirse en una huelga de hambre y podía pasarle lo que ya le había pasado a Wilban Villar Mendoza. Logramos que Luis Enrique saliese de la prisión. Pero en una ocasión, cuando estaba el Papa Benedicto a punto de llegar a Cuba, la policía política empezó a arrestar y a robarle, como están haciendo ahora, pertenencia, equipos, medios de trabajo a miembros de la UNPACU. Y como sabía que el Santo Padre, como sabía que Benedicto XVI estaba a punto de llegar, faltaba un mes y unos días para que llegase, me declaré en huelga de hambre. Estaba dispuesto a realizar una huelga de hambre de un mes con tal de llamar la atención sobre el visitante, el ilustre visitante y la prensa que le acompañase para denunciar, para llamar la atención sobre lo que estaba ocurriendo. Y el régimen, la dictadura, en la persona del jefe de la policía política en Santiago de Cuba, corrió nervioso, asustado a negociar conmigo a los 3 o 4 días de la huelga de hambre y a devolver todo lo robado. Las huelgas de hambre funcionan a un alto costo y quien no esté decidido a pagar un alto costo en la lucha por la libertad puede ser un regular o un mal luchador, pero nunca un buen luchador, un luchador de vanguardia. En todas las luchas, en todas las empresas humanas están los que aportan un 1%, los que aportan un 5%, los que aportan un 10%, los que aportan un 50%, los que aportan un 80%, los que aportan un 90% y los que aportan un 100%. Y los que aportan un 100% son los mejores, los que mayor sacrificio ponen en pos de la causa que se defiende, merecen respeto, merecen admiración y no crítica y no escrito y no valoraciones que ponen de manifiesto o con o sin esa intención de que el huelguista es un tonto, de que el huelguista está arriesgando su vida de una manera que no tiene la más mínima razón de ser, que no tiene la más mínima importancia, que no va a alcanzar lo más mínimo. Eso es irrespetuoso. Incluso aquellos que fingen ser amigos de aquellos a quienes están juzgando desde una postura aparentemente de sabios, de estrategas que saben qué es lo correcto, no es lo correcto en un momento u otro, cometen un grave error y hasta ofenden a la persona a quien dicen o fingen que sienten preocupación por ella. Hay que ser equilibrado, hay que ser justo, hay que saber qué se dice y cómo se dice en momentos
tan complejos, tan delicados para la vida de una persona. Quienes se atreven a realizar una huelga de hambre en reclamo de justicia o con la intención de llamar la atención sobre las injusticias que un régimen dictatorial comete contra sus opositores o contra la población en general, repito, merecen respeto, merecen consideración, no valoraciones superficiales. Y quienes piensan que ese sacrificio no tiene sentido, es en balde, entonces podríamos también decirle que el sacrificio de Martí no tuvo ninguna razón de ser, fue una tontería haberse arriesgado de la manera en que lo hizo. También podríamos decirle que, por ejemplo, Estados Unidos perdió miles de soldados en la guerra de Vietnam tratando de evitar que el comunismo se adueñase de esa porción del continente asiático y que al final no consiguió su objetivo. Estados Unidos terminó retirándose y toda esa parte del planeta terminó bajo el control comunista. Sin embargo, sí creo que valió la pena de que al menos intentasen evitar que eso sucediese. No perdió la vida en balde Pedro Luis Boitel. Ese sacrificio abona y sirve de ejemplo a otros que asumen el compromiso y que se disponen a luchar con firmeza, con energías por la libertad y la democracia, enfrentándose a una oprobiosa tiranía. Es cierto que la lucha en la Cuba actual por la libertad y la democracia debe ser una lucha proactiva, creativa. Debemos buscar, debemos poner en práctica mecanismos que atraigan, que motiven, que movilicen, que animen al pueblo a luchar por la libertad. Y es cierto que no todo el mundo está dispuesto a enfrentarse a una dictadura y realizando actos de sacrificio, de abnegación tan complejos, tan difíciles como el de una huelga de hambre. Eso es cierto, pero también es cierto que si no hay individuos capaces de estos actos de sacrificio extremo, aquellos que piensan que con una oposición light, con una oposición súper moderada, van a motivar al pueblo a la lucha. Si no se vence el miedo, no hay lucha. Para cambiar una dictadura no basta con querer que las cosas cambien. Para cambiar una tiranía y democratizar a una nación, no basta con que nos asociemos en una organización que dice ser de oposición. Hay que hacer oposición real, hay que mover pueblo y hay que enfrentarse a la represión del régimen. Con la mentalidad que algunos tienen y las ideas o fórmulas que algunos defienden, la dictadura dura 200 años. A la dictadura no le importa que 8 millones de cubanos se le opongan. Mientras obedezcan o al menos no se atrevan a enfrentársele, la dictadura va a seguir controlando a la nación. Por eso, nuestra fórmula pasa por activismo firme y valiente, activismo decidido en las calles, con personas dispuestas a pagar la libertad al costo que sea necesario, con personas dispuestas a arriesgarse e incluso dispuestas a perder la vida en aras de la lucha por la libertad. Pero con eso no es suficiente. Se necesita de un activismo social amplio, creativo, variado, que toque, que motive, que concientice, que atraiga, que ayude a los más diversos sectores de la población, empezando por aquellos más necesitados. Y necesitamos también de una hábil labor de promoción, de divulgación del activismo político y social que se hace a favor del pueblo cubano. Es cierto que no todos pueden hacer todas las cosas a la vez, pero también es cierto que quienes piensan que de manera aislada, con un solo tipo de activismo, se puede resolver el problema cubano, están también equivocados. Quienes piensan que lo único válido es el tipo de activismo o de trabajo que ellos realizan y que los demás, o el trabajo que realizan los demás,
tiene menos o ninguna importancia, se equivocan. Y también se equivocan quienes piensan que con un tipo de activismo por un lado y el otro tipo de activismo por el otro, las cosas se van a ir resolviendo. Vamos a tener dictadura con ese tipo de fórmula de lucha durante mucho más tiempo. Si no se integra uno y otro activismo y se marcha de la manera más efectiva, más eficaz, en aras de la democratización de Cuba, el régimen todavía dura muchísimo tiempo. Por eso, admiramos y respetamos a los que arriesgan su vida, admiramos y respetamos a los que escriben bien, admiramos y respetamos a los que trabajan en diferentes proyectos y programas sociales y sobre todo lo admiramos cuando saben que la combinación, la integración del trabajo de unos y otros es lo que puede dar el cambio que todos necesitamos y esperamos en Cuba. Ahora tenemos una compleja situación. Fariñas sigue arriesgando su vida y todo buen cubano, aun cuando piense que las huelgas de hambre no tienen la más mínima efectividad, todo patriota cubano, además de respetar su decisión, debe hacer el mayor esfuerzo para evitar que se nos muera. Fariñas cree que la situación actual exige inmolarse de ser necesario para llamar la atención sobre la violencia creciente del régimen contra pacíficos defensores de los derechos humanos y como tiene valor suficiente para hacerlo, va a arriesgar su vida hasta el último momento. Si no ve respuesta positiva, puede morírsenos en esa ya larga huelga de hambre y de sed. Y nuestro deber es ser solidarios, es apoyarle, es tratar de hacer que el régimen al menos disminuya la represión, las golpizas, los asaltos, los robos que constantemente está protagonizando contra pacíficos defensores de los derechos humanos, contra personas que solo luchan por la libertad, la democracia, la justicia y el bienestar de la nación. Mi respeto para Guillermo Fariñas y la UNPACU va a continuar luchando a favor de tu vida, a favor de que tus demandas sean oídas, a favor de la libertad, a favor de que en Cuba no sigan pasando estas cosas que llevan a personas con tu honor, con tu moral, a esa situación de arriesgar la vida en aras de los derechos y libertades de tus compatriotas, de tus hermanos en lucha.